Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bienvenidos hermanos, paz en Cristo. Una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes para estudiar la palabra del Señor. Le agradecemos desde Plainview, Iglesia de Cristo, por siempre apoyar este ministerio y por apoyar estas clases que estamos considerando los días jueves acerca de la carta a los Hebreos. En esta noche vamos a ponernos en las manos del Señor para dar inicio a la clase de esta noche. Les ruego por favor me acompañen en esta oración. Bondadoso Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, le damos infinitas gracias por este día, por la vida y por la salud. Gracias por todo lo que usted nos ha dado, por la protección y por la oportunidad que ahora tenemos de estudiar su santa palabra. Permita que ella nos instruya y nos anime, Señor, a hacer cambios en nuestra vida para poder tener crecimiento espiritual y llegar con la palabra a aquellas personas que aún no le conocen. Le suplicamos el perdón de nuestros pecados si en algo le hemos fallado hasta este momento, para poder hallar gracia delante de sus ojos y ser dignos de abrir este libro maravilloso. Bendiga a todos los que hoy estamos reunidos de una manera virtual para compartir este estudio. Y bendiga a todos aquellos que escucharán este mensaje para que cale en lo profundo de sus corazones. En el nombre del Señor Jesús oramos y damos gracias. Amén. Vamos, hermanos, de una sola vez al estudio de esta noche. Bien, hermanos, amigos, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta noche. Como pueden ver, vamos a estar estudiando una vez más la carta a los Hebreos. Hermanos, permítame y vamos acomodando esto para poder tener el estudio de esta noche. Como pueden ver, estamos muy bien, hermanos. Ahora sí, que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Vamos a entrar al estudio de esta noche, hermanos, recordando, haciendo un breve repaso, como siempre lo hacemos, de lo que hemos visto hasta este momento. No solamente un repaso de lo que vimos la semana pasada, en el capítulo 6, sino de todo lo que hemos visto hasta el momento en la carta a los Hebreos. Usted que ha estado con nosotros en esta noche y las noches anteriores puede recordar lo que Hebreos capítulo 13, versículo 22 nos dice. Y nos dice que la carta a los Hebreos es una carta de exhortación, es una carta de ánimo. ¿Por qué sabemos esto? Porque él mismo les dice que les escribe para exhortarles, para animarles a estos cristianos judíos que estaban luchando por permanecer fieles al Señor y que aparentemente estos hermanos, estaban queriendo o tenían el deseo de regresar al judaísmo, a sus antiguas prácticas. Es por eso que una de las palabras claves de la carta a los Hebreos es permanecer, retener. Al menos 5 veces en toda la carta, en los 13 capítulos, se repite esta palabra, permanecer, retener. Haciendo un repaso, hermanos, recordamos el texto principal de toda la carta en Hebreos capítulo 8. En el versículo 1 la escritura dice, ahora bien, el punto principal, vea lo que dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. ¿Qué es esto? De que tenemos un tal sumo sacerdote, Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los cielos. Ese es el texto clave, hermanos, de la carta a los Hebreos. Haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, recuerde que estamos considerando una palabra clave por cada capítulo. En el capítulo 1 la palabra clave fue guía,
En el capítulo 2 la palabra clave fue paz. En el capítulo 3 la palabra clave fue perseverancia, que iba muy de la mano con el capítulo 4 que vimos también, donde consideramos la palabra descanso o reposo. También podría usted poner ahí la palabra cielo, porque el descanso o el reposo que se le promete al cristiano es en el cielo. En el capítulo 5 estuvimos considerando la palabra oración. Y la semana pasada, hermanos, que dimos inicio con el capítulo 6, estuvimos bajo la palabra crecimiento. Espero que no se les esté haciendo mucha confusión con la división que estamos haciendo del texto. De hecho, en la presentación le pongo a ustedes, hermanos, los versículos que cubren cada división con su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada, aunque estuvimos considerando el capítulo 6, realmente parte de nuestro estudio estuvo concentrado en los últimos versículos del capítulo 5, específicamente capítulo 5, versículos 11 al versículo 14. Yo dije la semana pasada que esta clase número 6 la íbamos a dividir en dos, es por eso que en esta noche vamos a estar con la segunda parte. La segunda parte de esta clase, que va a ser prácticamente o va a estar concentrada en el capítulo 6, versículos 1 al versículo 12. Vamos a ver algunos versículos, el versículo 13 al 20, pero versículos 13 al 20 más bien serán la introducción de la clase de la próxima semana. Una vez más, hermanos y amigos, espero que se nos esté haciendo confusión con la división. De ser así, ustedes tienen la bendición de retroceder el video o tienen la bendición de poder darle un repaso al video de la semana anterior. Repito, hoy, la clase de hoy, segunda parte del capítulo 6, vamos a estar en el capítulo 6, versículos 1 al versículo 12. ¿Ok? La semana pasada nosotros vimos, mayormente en la clase que tuvimos, la evidencia del crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo darme yo cuenta? ¿Cómo puede usted, hermano, darse cuenta de que está creciendo espiritualmente? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo está seguro de que usted está creciendo espiritualmente? Y la segunda parte que vamos a ver hoy está más concentrada en lo esencial del crecimiento espiritual. Aquí es donde vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. La semana pasada vimos 6 evidencias que estamos creciendo o no. Hoy, en la clase 2, vamos a responder a esta pregunta. ¿A qué debemos nosotros dar atención o prestar más atención en el proceso del crecimiento? Es decir, nosotros como cristianos necesitamos crecer, pero en ese crecimiento, ¿a qué debemos darle más importancia? ¿Qué áreas necesitamos nosotros darles más importancia? Y la semana pasada dejé como conclusión tres fundamentos que nosotros necesitamos para el crecimiento espiritual. Y en esta noche yo quiero que una de las imágenes, hermanos y amigos, que necesitamos poner en nuestra mente es acerca de la construcción de una casa. Piense por un momento que Dios está construyendo nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros, digo nosotros, me incluyo, aunque yo no soy constructor, pero sí tengo un padre que fue constructor, un suegro que es constructor y he estado rodeado de personas que construyen casas. Y cuando yo veo a estos hombres trabajar, construyendo sus casas o edificios, nunca he visto que empiecen a construir esa casa poniendo primero el techo o poniendo primero las paredes, no. Hay un orden en la construcción. Y en la construcción de casas o edificios, hermanos, lo primero que se pone es un fundamento, las bases donde va a ir sentada esa casa. Luego de las bases se empiezan a levantar los muros. Después de los muros se coloca el techo y después
poco a poco se van agregando cada uno de los detalles. Entonces, cuando yo digo en esta noche que necesitamos tener 3 fundamentos antes de poner todo lo demás, antes de edificar nuestra casa espiritual, Dios necesita estos 3 fundamentos en la vida de todos nosotros. Y esos 3 fundamentos son la esperanza, la fe y la paciencia. Son 3 elementos importantísimos en nuestra vida espiritual si queremos alcanzar un crecimiento espiritual. Cada uno de estos 3 elementos, hermanos, los encontramos en el capítulo 6, versículos 11 y 12, que hoy usamos de introducción. Lea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Dice hasta el fin de nuestros días. Necesitamos tener la misma solicitud. Ahorita veremos qué, pero dice el versículo 11, para plena certeza de la esperanza. Por favor, subrayen su Biblia, plena certeza de la esperanza. Si usted y yo vamos a crecer espiritualmente, necesitamos tener una plena certeza de la esperanza que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos una esperanza. Necesitamos tener certeza. En el versículo 12 dice, a fin, o sea, con el propósito de que no nos hagamos nosotros perezosos, sino que seamos más bien imitadores de aquellos que por la número 2, la fe y la paciencia heredan las promesas. Note, en el versículo 12 encontramos los otros 2 fundamentos, los cuales son la fe y la paciencia. Hermanos y amigos, una vez más, 3 elementos que todo cristiano, todo hijo de Dios necesita en el crecimiento espiritual. Necesitamos tener esperanza. Hay quienes dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero el cristiano no puede perder la esperanza. El cristiano tampoco puede perder la fe. El cristiano tampoco puede perder la paciencia. ¿Por qué no la podemos perder? Porque si usted mira al final del versículo 12, solamente es teniendo esos 3 elementos que podremos heredar la promesa o las promesas de Dios. Muy bien, por eso es que es importante, hermanos, precisamente el crecimiento espiritual para poder alcanzar las promesas de Dios. Entonces, ese será el fundamento. Ese será el fundamento con el cual nuestra vida espiritual se va a construir. Luego de que ese fundamento está bien sólido, bien puesto, vamos a comenzar a levantar los muros. Vamos a comenzar a poner los ladrillos, si es de ladrillo la casa, si quiere usar ese elemento, o los blocks de cemento, o las paredes de madera. En base a eso se va a ir edificando nuestra casa espiritual. Y quiero que mantenga esto en mente al desarrollar todos juntos la lección en esta noche. Queda claro, hermanos, que Dios quiere que todos nosotros crezcamos. Al estudiar varios textos de la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios espera eso de nosotros. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 16, la palabra del Señor nos invita a reflexionar acerca del crecimiento. ¿Quiénes son los que necesitan crecer dentro de la obra del Señor? ¿Quiénes son los que necesitan crecer en la iglesia? ¿Será solo los predicadores? ¿Serán solo sus hijos o su esposa? ¿Quiénes necesitan crecer? Vea lo que dice Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concertado, y dice todo el cuerpo, el cuerpo sabemos que es la iglesia, es decir, toda la iglesia, bien concertada y unida entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, preste atención, según la actividad propia de cada uno. Cada uno de nosotros en la obra del Señor necesita tener una actividad propia. Quizás usted no sea bueno para predicar, para enseñar, pero tal vez es bueno para limpiar. En fin, cada quien tiene dones y necesita ponerlos a trabajar, necesita ponerse a usarlos en la obra del Señor. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Es decir, Dios espera de nosotros, de sus hijos, el crecimiento. Cuando usted ve Segunda de Pedro, ese es otro texto que quiero que leamos en Segunda de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios espera que crezcamos en gracia y que crezcamos también en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Dios espera, hermanos, de nosotros crecimiento, no hay duda de eso. Pero ¿a cuáles áreas necesitamos prestar más atención? Es decir, ¿cuáles son las cosas esenciales para el crecimiento espiritual? Ahí es donde Hebreos capítulo 6, en el versículo 9 al 12, encontramos parte de la respuesta que vamos a dar en la clase de esta noche. Una vez más, hermanos, espero que si usted anduvo conmigo por Efesios y por Segunda de Pedro, nos podamos devolver al capítulo 6 de Hebreos. En el versículo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque vuestro Dios no es un Dios injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor que habéis hecho hacia su nombre. Dice, habiendo servido y sirviéndoles aún. Estos hermanos se habían servido unos a otros. Menciona el pasado, se habían servido, pero también menciona el presente y sirviéndoles aún. Nosotros debemos prestar atención al servicio, al trabajo de la iglesia, es parte de lo esencial. Si usted no está trabajando en la obra, si usted no está trabajando en su obra local, si no está poniendo a trabajar sus dones al servicio de los hermanos, al servicio de Dios, le animo en esta noche a hacerlo, porque el servicio a los demás, el trabajo en la obra, el trabajo en la iglesia es parte de lo esencial para el crecimiento espiritual. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Nos habla. ¿Cuál solicitud? Si usted lee el versículo anterior, ¿cuál es esa solicitud? El servirnos unos a otros. El escritor nos exhorta y nos dice, yo quiero que ustedes tengan la misma solicitud, la misma disposición de querer servir a los demás, de querer servir a Dios, de ponerse a trabajar en la obra. Dice, la misma solicitud ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para que tengamos plena certeza de la esperanza. Dice el 12, a fin de que no nos hagamos perezosos. Puede ser que en nuestras congregaciones hayan hermanos perezosos que no quieren trabajar, que no quieren servir, que no quieren honrar el nombre de Dios a través del servicio. Dice, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Muy bien, hermanos, continuamos. Hemos dicho, utilizando estos tres elementos que hemos mencionado, vamos a suponer que este fundamento, espiritualmente hablando, vamos a ponerlo de una vez, la fe en Jesucristo, según lo que dice el versículo 12, necesitamos fe en Jesucristo. Esa fe es como la roca. Cuando yo he visto a estos hombres construir el fundamento, las bases de una casa para que sea firme, para que esa casa no se caiga con el viento ni con las tormentas, para que sea una casa firme, necesita tener buen fundamento. Y en este caso, ese fundamento necesita al menos 3 elementos para que sea fuerte. En primer lugar, necesita roca. La roca. ¿Quién es la roca? Si no es Jesucristo, la piedra principal. Esa roca es nuestra fe en Jesucristo, como lo leímos en el versículo 12 hace un momento. Así que echamos roca o piedra, luego vamos a poner varilla. A mí me parece interesante esto, al menos así se construye en mi país y así lo he visto, una varilla metálica para que esa roca se amarre con esa varilla metálica, y según el texto vamos a decir que esa varilla que necesitamos es la paciencia.
La paciencia es muy importante en la vida del cristiano para poder esperar esas promesas. Y finalmente, cuando esos dos elementos están, se hace un concreto, ¿no? A base de cemento, agua, se prepara este concreto que se echa sobre la varilla y la piedra, y cuando eso seca, queda bien fuerte. Y vamos a decir que ese concreto en la vida espiritual nuestra es la esperanza. Necesitamos tener esperanza. Y no solo tener esa esperanza, sino plena certeza en esa esperanza que nos aguarda. Sobre estas tres cosas, entonces, se van a colocar los ladrillos que edifican esa casa, la casa espiritual. Piense en eso, ¿no? Si quiere usar el elemento de ladrillo, está bien, o bloques de cemento, o reglas de madera. Luego del fundamento se van poniendo todas las demás cosas. Ahí es donde vamos a desarrollar esta clase. Y en el texto de hoy vamos a encontrar por lo menos 6 ladrillos importantes para edificar la casa, es decir, para nuestro crecimiento espiritual. Curiosamente, la semana pasada vimos 6 cosas o 6 razones o puntos en los cuales nos vamos a dar cuenta si estábamos creciendo o no. Hoy vamos a ver, curiosamente, 6 ladrillos importantes para edificar la casa espiritual. Ok, espero que estemos ya preparados, hermanos. Es mucho material el que necesitamos cubrir en esta noche. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. 6 ladrillos esenciales para el crecimiento como cristianos. Para que como cristianos, no para convertirnos en cristianos. Explico este concepto que quise desarrollar aquí. Recuerde que el escritor a los hebreos le escribe a cristianos, no le escribe a inconversos. Estos 6 elementos que vamos a ver son elementos para el crecimiento del cristiano. No son elementos para convertirnos en cristianos, que son cosas muy diferentes. Y lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. En el versículo 1, capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, note el puente y la pausa que hace el escritor. Por tanto, es decir, por lo que he dicho anteriormente, final del capítulo 5, por tanto, ahora les digo esto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Número 1, del arrepentimiento de obras muertas. Yo quiero que todos pongamos atención a esta expresión. Vea lo que el escritor les dice a ellos, hermanos. Por tanto, dice, dejando ya atrás la doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, aquello que nos llevó a conocer a Cristo. Es imposible que nosotros, teniendo años de estar en la iglesia, todavía estemos aprendiendo los pasos del plan de salvación, lo que nos llevó a Cristo, esa doctrina, esos rudimentos que nos llevaron a Cristo. Me gusta porque incluso dice, dejando eso ya atrás, vamos hacia adelante. Necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo, vamos adelante, dice, a la perfección. Es interesante que se mencione esta palabra, porque muchos pensaríamos que no podemos ser perfectos, pero él dice, vamos hacia adelante, vamos hacia la perfección. El cristiano puede ser perfecto y puede ser perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra porque tenemos la palabra de Dios. Dice, vamos adelante, no echando otra vez, vea esta expresión, no echando otra vez el fundamento. El fundamento. Yo no sé usted, pero cuando se construye una casa, el fundamento, los cimientos, o sea, las bases, se echan solo una vez y luego se construye la casa. He visto cómo remodelan muchas casas. Remodelan el techo, remodelan las paredes, remodelan ventanas, puertas, etc.
pero el fundamento como tal, solo una vez he visto que lo echen. Y por eso el escritor usa esta expresión, no echando otra vez el fundamento, número uno, de el arrepentimiento de obras muertas. Este es el primer elemento, este es el primer ladrillo, el arrepentimiento de obras muertas. Nosotros sabemos que el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar y es un cambio que nos lleva, es un cambio de mente que nos lleva a un cambio en nuestra forma de vivir. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Cuál es la aplicación que hacemos acá? ¿Qué es lo que quiere decir el escritor? Quiere decir que nosotros como cristianos necesitamos tener un constante crecimiento espiritual, sí, pero quiere decir que en nuestra vida como cristianos necesitamos continuamente estar tomando la decisión de estarnos arrepintiendo, es decir, de estar cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. ¿Cómo es esto, hermano Cristian, si ya nos bautizamos? Sí, hermanos, el día que nos bautizamos, nos arrepentimos de nuestros pecados pasados y el Señor los perdonó, ¿sí o no? Claro que los perdonó. Nos perdonó en ese mismo instante. Pero después de que salimos de las aguas del bautismo, seguimos con una tendencia a pecar y seguimos pecando. Y por tanto, necesitamos continuamente seguirnos arrepintiendo, pidiéndole perdón al Señor. Un constante cambio en nuestra vida, es decir, hasta el día que el Señor Jesucristo regrese, necesitamos estar haciendo cambios en nuestra vida. Eso nos va a ayudar cuando yo decido hacer cambios en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, me va a llevar a un crecimiento espiritual. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo les escribe a los hermanos de Corinto, que ya se habían bautizado, pero él les dice que necesitaban seguir arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, este primer ladrillo, dice el escritor, ya no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En segundo lugar, dice de la fe en Dios. Vamos a hablar un poquitito, hermanos, acerca de la fe en Dios. Aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, encontramos la definición de lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe bíblica es aquella fe que acepta lo que Dios dice, es aquella fe que confía en lo que Dios dice y que hace también lo que Dios dice. Y ese tipo de fe lo hemos ejemplificado en la fe de Abraham, Romanos capítulo 4, verso 19. Esta realmente es la fe que salva. Es decir, hermanos, y lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y habla a cristianos. Es decir, la fe no es solamente para aquellos que van a obedecer el Evangelio, que necesitan convertirse a Cristo. Les predicamos que el segundo paso del plan de salvación es tener fe, porque la fe viene por el oír. Pero luego de que somos cristianos, ¿qué pasa? ¿Perdemos la fe? ¿O debemos mantener la fe? No, debemos mantener la fe. Esa fe necesita seguir creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la aplicación? ¿En qué momento aplicamos? Lo que dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Nosotros que ahora somos justos, porque el Señor nos ha justificado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, necesitamos vivir por fe, no por vista, sino por fe. Una fe que acepta lo que Dios dice, que confía en lo que Dios dice y que también hace lo que Dios dice. Y recuerde, una vez más, que Hebreos 6, verso 1, está hablando a cristianos y él les recuerda que necesitan tener fe en Dios. Luego, necesitamos tener ese tipo de fe que agrada a Dios. Hoy le invito a hacerse la pregunta, ¿es su fe? ¿Cree usted que la fe que usted tiene ahorita en este momento es una fe que está agradando a Dios o que está desagradando a Dios? Interesante pregunta, ¿no? Vamos a continuar con esta
clase y con este tercer ladrillo. Hemos mencionado el arrepentimiento de obras muertas, versículo 1, la fe en Dios, versículo 1, y en el versículo 2 dice, de la doctrina de bautismos, coma. Quiero otra vez que note que todos estos elementos que el escritor está mencionando, dice que son elementos de los cuales ellos ya debían tener conocimiento, son elementos de los cuales ellos, dice, debieron haber dejado atrás, y menciona en esta ocasión la doctrina de los bautismos. Yo quiero que usted note, mi amado hermano, perdón, mi amado amigo, que menciona bautismos, plural. Nosotros sabemos que, según lo que dice Efesios capítulo 4, solamente hay un bautismo. ¿Por qué menciona doctrina de bautismos? Hermanos, analizando toda la Biblia, incluido el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que se mencionan en toda la Biblia por lo menos 7 tipos de bautismos. Menciono el bautismo en fuego, número 1. 2, el bautismo por sufrimiento. Número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua para la remisión de pecados. El bautismo de Moisés. El bautismo por los muertos. Número 6. Y número 7, el bautismo de Juan el Bautista. 7 tipos de bautismos, pero ahora en el Nuevo Testamento, dice Efesios 4 que solamente hay un bautismo. Todos entendemos que ese bautismo ahora es el bautismo por inmersión. Es un bautismo en el cual se debe sumergir la persona. Y esta fue la enseñanza, o es la enseñanza, de los lavamientos ceremoniales. Así se traduce en Hebreos 9, que luego veremos cuando ya estemos en el capítulo 9. Pero, ¿y cuál es la aplicación de lo que está diciendo aquí el escritor? Ustedes deben dejar atrás la doctrina de los bautismos. O sea, es que ya no es punto de discusión en nuestras congregaciones. No debe ser un punto de discusión si el bautismo es válido o no, cuál bautismo es válido o no. A veces vienen personas de otras religiones y nos dicen que ya fueron bautizadas. ¿Debemos aceptar ese bautismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay que analizar todos los elementos porque un bautismo verdadero necesita, vamos a decir, ciertos elementos previos. Llámese, cuando digo elementos previos, digo una predicación. La persona tuvo que haber tenido fe, tuvo que haberse arrepentido, tuvo que haber confesado su fe delante de los hombres para poder ser bautizado. Pero hay personas que no se les ha enseñado esto. El escritor dice, dejemos atrás la doctrina de bautismo. Ya sabemos que hay solo un bautismo válido en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que nosotros podemos caer en el peligro de prestar más atención a lo que alguien dice de la Biblia que a lo que la Biblia dice realmente. Y comenzamos a defender más la tradición que la revelación divina. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Hay personas que, se bautizan por tradición. Saben, muchos de ustedes que me escuchan quizás lo bautizaron de niños, pero de acuerdo a la Biblia, vamos a decirlo así sinceramente, de acuerdo a la Biblia, ese bautismo es ineficaz, porque no se enseña en la Biblia el bautismo de infantes. Se me bautizó por tradición, no por lo que dice la Biblia. Y la tradición, hermanos, vamos a decir que hay dos conceptos extremos relacionados con la tradición. Hay quienes dicen, no vamos a cambiar la tradición es esa y la vamos a dejar igual. Y hay otros que dicen, vamos a cambiar esta tradición por otra, porque esta ya no funciona. Ninguno de los dos conceptos es bueno en sí, porque la tradición tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios para que realmente sea una tradición, y lo pongo entre comillas, buena. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labio me honra,
pues su corazón está lejos de mí. ¿Por qué, Jesús? Porque enseñan como mandamientos doctrinas de hombres o tradiciones de hombres. Es lo que el concepto más o menos que Jesús desarrolla ahí. Si nosotros enseñamos como una doctrina, una tradición o un mandamiento de hombres, es ineficaz. Y en este particular, nosotros necesitamos prestar atención a lo que Jesús ha dicho en el Nuevo Testamento. Eso es lo que nos interesa. No importa si hay otro tipo de bautismos. Que dijo Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese realmente es el concepto o la idea que a nosotros nos interesa. Lo que Jesús diga. Si Jesús dice que hay que bautizarse, es porque así debe ser. ¿Quién debe bautizarse? Una persona que tenga pleno conocimiento de que ha ofendido a Dios. Los niños no tienen conocimiento si han ofendido a Dios o no. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Pedro les dijo eso después de que ellos confesaron su pecado y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él los había acusado de matar a Jesús y ellos dieron ese paso. ¿Quién necesita ser bautizado? Alguien que se reconoce a sí mismo como pecador, alguien que reconoce que ha ofendido a Dios y que necesita hacer un cambio en su vida. Cuando eso pasa, Dios ofrece su perdón a través del bautismo. Una vez más, Hechos 2:38. Pero estas son cosas que no deberíamos estar discutiendo, ¿verdad? Porque somos ya cristianos que vamos hacia adelante y estos conceptos de la doctrina de Cristo los manejamos al dedillo, más bien necesitamos estarlos enseñando a otros. En el versículo 2 dice la doctrina acerca de la imposición de las manos. Hay muchos hermanos que no dominan este tema, es decir, hay muchos que incluso hoy en día creen que eso necesita ser practicado hoy y que la imposición de manos es como algo milagroso. Pero esta terminología de la imposición de manos es usada en al menos 3 formas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, se usó para transmitir los dones del Espíritu Santo. Y quiero que quede claro que esta capacidad la tenían solamente los apóstoles de Jesús, nadie más. Solo ellos tenían la capacidad de imponer las manos sobre otras personas y transmitirles dones milagrosos del Espíritu Santo. Es lo que encontramos en Hechos capítulo 8. La segunda forma en que esta terminología es usada es en la no acusación de los ancianos. No voy a entrar mucho en ese tema, hermanos, porque realmente me alargo y el tiempo siempre se me acaba. Pero en tercer lugar, según lo que vemos en Hechos 13, 1 al 3, esa terminología era usada o fue usada como un símbolo de autoridad al nombrar a alguien para un cargo especial. Y esto no fue algo milagroso, sino más bien algo ceremonial. Es decir, estas personas que eran nombradas para un cargo, para una misión, para un puesto en la iglesia, se les colocaba las manos, se les imponían las manos y a través de una oración, de una manera ceremonial, había un nombramiento. Esta persona queda nombrada como un diácono, queda nombrada como un ministro, queda nombrada como un misionero y oraban por esa persona y Dios aceptaba ese nombramiento. Esta última forma es la forma en la que se refiere aquí, la doctrina de la imposición de manos. ¿Será que hoy en día necesitamos hacer esto o fue más de ese tiempo? ¿Será que es malo hacer esto? ¿Será que es bueno? Bueno, no necesitamos estar discutiendo esto porque si usted aplica esto en un sentido espiritual, lo que nosotros debemos hacer ahora no es literalmente imponer las manos o que nosotros pensamos que tenemos el poder de Dios para imponerle las manos a alguien y que lo vamos a sanar o que le vamos a levantar el espíritu. No, debemos levantar el ánimo de los demás y no hacerlos caer. Necesitamos animarnos unos a otros a través de la oración, a través del estudio de la palabra,
a través de la visitación, a través de la benevolencia. Hay muchas formas en las cuales podemos y debemos levantar el ánimo de nuestros hermanos y más bien no hacerlos decaer, no desanimarnos unos a otros, criticándonos, hablando chismes, siendo crueles. No, no estamos nosotros para hacer decaer a nadie, sino más bien, como dice Romanos 14:19, debemos edificarnos unos a otros. Así que esta doctrina de la imposición de manos ya es algo que sucedió, tuvo su cumplimiento en un tiempo, pero que ya ahora eso queda atrás y nosotros vamos hacia adelante, una vez más, hacia la perfección. El siguiente elemento es acerca de la resurrección de los muertos, en el versículo 2, de la resurrección de los muertos. ¿Qué podemos hablar acerca de la resurrección de los muertos, hermanos? Bueno, en primer lugar debemos decir que hay algunos, incluso en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y muchos hoy en día, que creen que esto es imposible. Es más, muchos dudaron acerca de la resurrección de Jesús. Muchos dijeron que sus discípulos lo habían robado su cuerpo y se lo habían llevado, que era imposible la resurrección. Es por eso que Pablo dedica todo el capítulo 15 de Primera de Corintios para explicarle a los hermanos acerca del poder y la importancia de la resurrección. Es decir, en palabras sencillas, Pablo les dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vano es todo lo que hagamos en la vida. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué sufrimos tanto nosotros en la vida? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos bautizamos? O dicho de otra forma, ¿por qué esos primeros discípulos del Señor estuvieron dispuestos a morir? Si era una mentira que Jesús había resucitado, ¿valdría la pena morir por una mentira? ¿Valdría la pena para nosotros seguir perseverando en la obra si estuviéramos adorando a un Salvador muerto? No. Dice Pablo en ese contexto, si creemos que Jesús resucitó de los muertos, también creemos o debemos creer que nos resucitará a nosotros en su venida. Y desde el versículo 42 en adelante, él habla acerca de esta resurrección que sucederá el día que Cristo venga. La resurrección de los muertos, hermanos, es un tema real, es un tema bíblico. La resurrección del cuerpo físico, es decir, que Dios aún del polvo, Dios puede resucitar un cuerpo. Muchos me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios vaya a resucitar a Adán? Imagínense cuántos miles de años, hace cuántos miles de años murieron estos hombres. Ya sus cuerpos se desintegraron, sus huesos se desintegraron, volvieron al polvo. ¿Cómo van a resucitar otra vez en cuerpo? Eso es imposible. Sí, es imposible para nosotros, los hombres, que somos mortales, pero no para nuestro Dios. En la iglesia, hermanos, ya no podemos seguir discutiendo acerca de si la resurrección será un hecho real o no, si la resurrección de los muertos pasará o no. Luego de esa resurrección, dice Pablo que habrá una transformación, son dos conceptos diferentes. Para poder entrar al cielo, necesitamos ser transformados, y Pablo habla acerca de una resurrección y de una transformación en un cuerpo espiritual para poder ir al cielo y morar con Dios. Pero estas cosas, hermanos, son conceptos que necesitamos dominar. Una vez más, sigo citando las palabras del escritor a los hebreos. Vayamos a la perfección, vayamos adelante, dejando todo esto. Estas cosas que estamos mencionando esta noche ya tienen que ir quedando atrás en el sentido de no seguir discutiendo acerca de eso, sino que quede ahí y que debemos dominarlo, que debemos saberlo para que cuando vengan personas nuevas que no conocen estos temas, más bien nosotros ya estemos preparados para ser maestros. Él decía, ya algunos de ustedes deberían ser maestros, deberían estar enseñando esto, no estar ahí todavía debatiendo si esto, si lo otro. Esas cosas me entristecen mucho.
ver que en la iglesia del Señor todavía hay hermanos que defienden un punto y otros que defienden otro punto. En una ocasión compartía con un hermano y él me decía, no, la resurrección va a ser en un cuerpo espiritual. No puede ser en un cuerpo físico, carnal. Entonces, algunos que sostienen que será una resurrección espiritual, otras que sostienen que será una resurrección física, corporal. ¿Cuál de las dos, hermanos? No lo dominamos, o muchos no lo dominan. Una vez más el escritor dice, dejemos eso atrás, vamos adelante, vamos a la perfección, sigamos corriendo. Finalmente, en el versículo 2 dice acerca del juicio eterno. ¿Será posible que en la iglesia del Señor todavía algunos hermanos no crean en el juicio? Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, llegará un día, llegará un tiempo cuando todos los que estén en los sepulcros saldrán de los sepulcros, saldrán a resurrección. Todos los seres humanos, buenos y malos, van a resucitar. Solamente que los malos resucitarán para perdición y los buenos resucitarán para vida eterna, pero serán resucitados para recibir un juicio. Y en ese juicio habrá una separación, como ya lo mencioné, de los buenos y de los malos, según lo que el mismo Jesucristo dice en Mateo 25, 36 y versículos siguientes. Pero hay personas que no creen que vaya a haber un juicio. Además, hay personas que no creen que vaya a haber un infierno, no creen que Dios vaya a castigar. Y tristemente, puede ser que en nuestras congregaciones hayan hermanos que no crean en estos conceptos que son básicos, que no los dominemos. Saber que seremos juzgados nos hará crecer. Pablo en 2 Corintios 5:10 dice, será necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo Jesús. Todos vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo Jesús. Todos vamos a tener que dar cuentas y según lo que hayamos hecho en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo, recibiremos nuestra paga. Recibiremos un premio o recibiremos un castigo. Estos temas son bíblicos, son reales. La Biblia habla de eso. Hay gente que no lo cree y hasta cierto punto lo respetamos, pero no lo aceptamos porque la Biblia habla de estos conceptos. Y probablemente, hermanos, estos hermanos hebreos, estos cristianos judíos, después de casi 30 años en el cristianismo, todavía seguían discutiendo o debatiendo acerca de estos temas. Y el escritor le dice, mis hermanos, amados hermanos, dejen ya esos rudimentos. Ya ustedes deben dominar eso. Vayamos adelante, vayamos hacia la perfección. Corramos, busquemos esa perfección. Yo quiero seguir leyendo por lo menos unos cuantos versículos que me parecen importantes porque la presentación de esta noche llega hasta acá, pero quiero finalizar en esta noche con un par de, unos cuantos versículos más en el capítulo 6. Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Dice el verso 4, porque es imposible. Esto es lo que yo quiero rescatar, hermanos. Es imposible que los que una vez noten, hago pausa aquí, siempre hago pausa aquí, note las bendiciones, y las voy a enumerar. Note las bendiciones que nosotros tuvimos el día que venimos a ser cristianos. Dice el verso 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, fuimos iluminados después de estar en tinieblas. 2, gustamos el don celestial, se nos dio a probar el don celestial, la gracia de Dios el día que venimos a Cristo. 3, fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Hechos 2:38, el bautismo nos da perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El día que venimos
a Cristo Jesús, se nos dio también del Espíritu Santo. 4. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Se nos dio el gusto de la palabra de Dios. 5. Y se nos dio los poderes del siglo venidero. Obviamente ellos hablan en un contexto más inmediato para ellos, donde muchos recibieron literalmente poderes para hacer milagros, pero habla también de poderes del siglo venidero, el poder del evangelio, el poder llevar salvación a otros. Dice, es imposible que los que recibieron todas estas cosas, verso 6, y recayeron, es decir, se hayan devuelto, se hayan apartado del cristianismo, es imposible que ellos sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. O sea, en otras palabras, el escritor dice, alguien que ya ha sido bautizado, que recibió todas estas bendiciones y se apartó de la iglesia, es imposible que cuando venga, porque hay algunos que han regresado, es imposible que nosotros volvamos a predicarles el evangelio y volverlos a bautizar, porque la Biblia no habla acerca de un rebautismo para perdón de pecados. No habla de eso la Escritura. Dice, porque los que han hecho eso han crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le han expuesto al vituperio. ¿Qué les resta a estos hermanos si no se pueden volver a bautizar? Pues les resta igual arrepentirse y pedirle perdón a Dios y Dios los perdonará, pero nosotros no podemos volverlos a bautizar, no podemos volverles a enseñar estos rudimentos otra vez, no, ellos necesitan seguir adelante. Vea el ejemplo que él pone, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces, cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, habla acerca de frutos. Nosotros que hemos recibido la lluvia, vea cómo usa este elemento. Nosotros somos la tierra y hemos recibido la lluvia desde el cielo, estas bendiciones del cielo. Dios espera de nosotros frutos. Pero hay espinos que no van a producir frutos, sino que serán esas plantas que producen espinos, más bien serán reprobadas, serán echadas al fuego y serán finalmente quemadas, desechadas. Habla acerca de una bendición y habla acerca de una maldición, habla acerca de una recompensa, habla acerca de un castigo. ¿Es necesario el crecimiento espiritual? Sí, Dios espera que nosotros demos frutos. La semana pasada yo dije, ¿es usted un árbol o es usted un poste? ¿Es usted un árbol que da frutos o es solamente un poste plantado en la iglesia sin frutos, que se está secando y no está haciendo nada por el Señor? Por eso es que luego dice él, pero en cuanto a nosotros hoy en día, estamos persuadidos de cosas mejores. Tenemos promesas mejores y por tanto, esas promesas, dice, pertenecen a la salvación, verso 9, aunque hablamos así. Y en el verso 10, una vez más, dice, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y nuestro trabajo, nuestro servicio a Él y el servicio a los santos. Verso 11, por eso es que deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud en servir hasta el fin. Dice, en plena certeza de la esperanza. Verso 12, para que no nos hagamos perezosos en esta vida cristiana, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos muchas promesas en Cristo Jesús.
Amén. A mí me encanta hablar de las promesas de Dios. Son fieles, son verdaderas, pero para poder alcanzarlas necesitamos estos tres fundamentos. La paciencia para esperar esas promesas, la fe para creer en esas promesas y la esperanza de que alcanzaremos esas promesas. Versículos 9 al versículo 12. Y ese es el fin de esta clase. Ese es el fin de la lección de esta noche. ¿Es importante el crecimiento espiritual en la vida del cristiano? Sí. Sin el crecimiento no vamos a obtener salvación. Hermano Cristian, yo estoy en desacuerdo con usted, porque creo que la salvación ya la tenemos y no la vamos a perder, ni la voy a ganar más por lo que yo haga. Quiere que le muestre un texto y con este terminamos esta noche. Un texto que nos dice que la salvación se alcanza a través del crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios, para que por ella, la palabra de Dios, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por la palabra de Dios vamos a tener ese crecimiento espiritual y el crecimiento nos dará la salvación. Hermanos, gracias por su atención, gracias por su paciencia. Siempre me extiendo en estas clases y créanme, hermanos y amigos, el tiempo nunca me alcanza, siempre se me acaba rápido al hablar de la palabra de Dios. 6 ladrillos que usted ya debe tener puestos, debe haber olvidado. No olvide estos 3 elementos, esos 3 fundamentos para el crecimiento espiritual. Que la paz de Dios esté con ustedes. La próxima semana entramos al capítulo 7 usando como introducción capítulo 6, versículos 13 al versículo 20. Gracias por estar con nosotros en esta noche, hermanos. Nos vemos la próxima. Paz en Cristo Jesús a todos ustedes.